deseando que estén pasando un momento muy agradable en esta Feria Nacional del Libro Escrito por Mujeres. Damos las gracias también a nuestras autoridades que han hecho posible este espacio para poder tener a nuestras escritoras que vienen de fuera presentando sus libros. Gracias también a nuestra presidenta de la 10ª Musa, Elizabeth Solórzano, quien está aquí presente con nosotros. Bienvenidas, escritoras, y tengo el gusto de presentar a Luz Gabriela León Ramos, quien nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ella nos va a hablar de Tristán, que dice: conozco a Tristán desde, bueno, no sé, honestamente, desde cuándo, pero está en mis recuerdos más remotos. La transición de una chica desde la infancia hasta la adultez, de la mano de su lazo protector, con un porte tortuoso que hace preguntas sobre la fuerza y validez de su relación. Ella, desde septiembre de 1996, titulada de la licenciatura en Psicología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, se orientó en la formación y la práctica clínica psicoanalítica. Actualmente labora desde el consultorio privado y sigue en formación de la mano de un proceso propio, y continúa como paciente en el dispositivo psicoanalítico. Continuó como paciente en el dispositivo psicoanalítico. Su curiosidad por habitar un cuerpo parlante la llevó desde hace 2 años hasta la actualidad, empezar a cursar la licenciatura en actuación y construyendo actores. El cómo resuenan las palabras en el cuerpo y cómo estas se prestan de la ficción para crear historias ha sido de su interés desde siempre, llevándola a consumir todo tipo de historias, desde la literatura, el cine, el anime y el manga. Ahora ella es la protagonista que está empezando a escribir sus propias historias en esta nueva temporada de su vida. Te escuchamos. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me da mucho gusto estar rodeada de muchas mujeres que hacen cosas. Bueno, en la semblanza creo que dice mucho del por qué nació Tristán aquí, en mí. La verdad es que Tristán nació como, hay una noción muy bonita en psicoanálisis que se llama la invención, y cualquier persona que ha asistido a algún proceso terapéutico, de la corriente que sea, seguramente lo ha vivido. Y hablamos sobre inventarnos formas para lidiar con ciertas cosas. Y yo hablando con mi analista, siempre tenía como mucho pesar porque sentía muchas cosas. Entonces un día jugamos a, ¿y si lo saco de mí y hago una persona que fuera el enojo, fuera la tristeza? Y esa es una noción que a mí me sirvió mucho en mi proceso. Y después me metí a estudiar actuación y tengo una clase de guión y tengo un maestro increíble que quiero mucho, que es el profesor Rodolfo Gutiérrez, esta vez. Es un argentino que le tengo mucho cariño, y empezamos a crear personajes y todo esto. Y pues también escribir, y para mí escribir y estar en terapia es muy parecido, porque te hablas de inventar cosas. Inventar cosas en el sentido de que son funcionales a nivel anímico. Entonces, yo empecé a crear a Tristán en una clase, como un personaje, como era yo. Para mí era muy visual, ¿no? Mi personaje nació desde algo físico que yo podía ver. Y entonces empecé a crear la historia, y la historia fue formándose hasta que dije, no, pues esto es como una novela. Y luego un amigo, bueno, no sé, fue mi primo, mi hermana, me dijo al final, y yo estoy terminando Tristán, y no quería terminarlo porque me había gustado mucho jugar con él y crear una historia a partir de él. Entonces salió la convocatoria. Y fue así como de, pues tengo que terminarlo. Entonces me gustó mucho porque la urgencia de querer meterme escrito a la convocatoria me obligó a escribirlo, a terminarlo más bien. Entonces lo terminé y fue muy lindo porque de hecho mi escrito yo lo publiqué en Wattpad porque bueno, yo crecí en la generación que consumía Wattpad porque es una forma de consumir libros y autoría de diferentes partes del mundo en diferentes idiomas. Entonces, a mí me gustó el formato porque también puedes poner música. Entonces, yo lo traje así en separadores, los pueden ver ahí en la mesa de afuera, son gratis. Y con el código QR ustedes pueden escanearlo con su cámara celular y pueden ir al link de Wattpad y leerlo libremente. Porque, bueno, para mí, pues Tristán nació en algo muy mío, pero no es autobiográfico.
Lo único que es autobiográfico es el capítulo 3, donde se hace mención de una historia que fue real de una amiga que tuve en la infancia que falleció. Y después me di cuenta que eso repercutió en varias cosas mías. Pero de ahí todo lo demás yo creo que con base a amigos, con base a cosas que he leído, tiene mucha referencia de cosas que leo porque yo consumo mucho contenido, tanto literario como audiovisual. Entonces llené todas esas cosas para formar a Tristan. Y formé, no es Tristan en realidad el personaje principal, es una chica que habla de Tristan. Entonces hay una cosa ahí, una articulación muy interesante en por qué no pongo el nombre de la chica. Y me es difícil hablar de Tristan porque parte de la lectura es la sorpresa de qué relación tiene. Entonces, los invito a que lo conozcan a Tristan, gratis. Y bueno, prácticamente es lo que puedo decir de Tristan. Mi camino es muy joven en la escritura, pero fue muy firme y eso me ha hecho muy feliz, porque creo que y lo he aprendido escuchándolas también. Y también en mi proceso psicoterapéutico me conmueve porque he aprendido eso, ¿no? Que la constancia y la perseverancia nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Y con Tristan me pasó eso. Y también la urgencia, ¿no? Como meterlo en y eso me sirve, o sea, podría ser algo que me podría causar frustración, desesperación, pero más bien lo uso, he aprendido a hacer con las cosas y eso me gusta mucho y escuchándolas, ustedes también se han aprendido cómo hacer en la vida y así escribiendo. Entonces, bueno, para terminar mi momento, me gustaría leerles un fragmentito. Lo traigo en mi celular porque si ustedes lo escanean, pues va a llegar precisamente al capítulo 1 y ahí están todos. Entonces, les voy a leer el cuarto. La primera vez que me bajó, no me di cuenta. Hasta que en el receso Tristan me dio su suéter y me dijo: ten, amárrate. ¿Para qué? Te manchaste. Yo no entendía nada. Él con toda naturalidad me dijo: no pasa nada, eres mujer. Ah, ya entendí. Le comenté a una chica de mi clase y me ayudó con toda la logística en el baño. Mi uniforme era totalmente blanco, una masacre en Texas. Ese mismo día, camino a tomar el bus de regreso a mi casa en la estación, vi a una mujer con un hombre bastante alto y de nariz aguileña, pero al mismo tiempo apuesto, y a ella, que la reconocí enseguida por el espantoso estilo con estampados de animal print, era mi madre. Me estaba esperando, me saludó con la mano y me hizo un gesto para acercarme. Le avisé a tu abuela que hoy yo te llevaría a casa. No hablas mucho, ¿no? No hablaba mucho. No porque fuera ella. No porque empecé a sentir un dolor horrible en el diente. Simplemente me había acostumbrado a no hablar. Me voy a Europa. No quiero regresar. Probablemente sea la última vez que nos veamos. Sé que no soy lo que se dice una mamá, pero no. Era un sobre blanco y gordo. Guárdalo y úsalo para lo que quieras hacer cuando seas grande. Estudiar, viajar, lo que sea. Es tuyo. Estaba tan seria, tan hermosa. Su cara era como un ron. El maquillaje era excesivo y su aspecto a simple vista parecía vulgar. Pero entre más la veía, se iba haciendo menos vulgar y más hermosa. Yo no quería ser madre. No pude. No me salió. Lo siento. Verla mojaba los ojos. Ven, vamos al coche. Hola, nos está esperando. Va a llover. Yo estaba bebiendo. Me abrió la puerta de atrás y Tristan estaba dentro. Se puso un dedo sobre la boca. Shh, silencio. Tristan le escucha sollozar. Voltea a verla y ella tiene la cabeza girada totalmente hacia la ventana, sujetando con fuerza el cinturón de seguridad, aferrándose. La vio como una niña que abraza un peluche para consolarse. Le acaricia la cabeza y juega un poco con su pelo. Ella no voltea y empieza a picar con un dedo la mejilla que le queda más próxima. No voltea. Tristan se rinde y decide desenredar los auriculares. Le pone uno y él se pone el otro. Reproduce en aleatorio y empieza a sonar Bohemian Rhapsody de Queen. Ella empieza a cantar débilmente y a llorar más fuerte. Tristan se quiere reír, pero se contiene y empieza a cantar con ella. I sometimes wish I'd never been born at all. A veces desearía nunca haber nacido. Fue desgarrador y Tristan lo sabía. Le agarra de la rodilla y ella pone su mano sobre la suya y al final lo mira y le sonríe. Con toda la cara roja llena de mocos, empiezan juntos a cantar más fuerte, intentando llegar ridículamente a la nota y hacer todas las voces imposibles de cantar heterosexualmente. Adiós, mamá.
Perdón, pero para terminar, hay una frase de un monólogo que me gusta mucho, que es La gaviota de Chekhov, se las quería compartir porque escuchándolas me parece que ustedes hacen las cosas con vocación y eso se siente. Ahora yo sé, comprendo que en nuestro oficio, tanto si trabajamos en el escenario como si escribimos, lo principal no es la gloria, ni el brillo, ni todo eso con lo que yo soñaba, sino el saber sostener, saber llevar tu cruz y seguir. Yo creo y no siento ya tanto dolor. Cuando pienso en mi vocación, no temo la vida. Nos lleva como en una montaña rusa con esa velocidad y esa emoción que manejas con respecto a tu manera de escribir. Y creo que está muy actual porque esto del QR y pueden descargarlo y todo eso hace que nosotros, que ya vamos en otra generación, nos pongamos al día con la tecnología, ¿verdad? Bienvenida y felicidades. Bueno, ahora tenemos a Meyali Yáñez Martínez. Ella nos va a hablar sobre la mano de Fátima. Nos dice aquí entre paréntesis, un logro sin boca. Creo que nos va a llevar por otro tipo de caminos, ¿verdad? Porque me pregunto, ¿qué son los logros? Pero ahorita hacemos un recuento de eso. Después de un incendio que hunde a la familia que la adoptó, Fátima busca respuestas y acude con una mujer para que le adivine el futuro, recibiendo un extraño mensaje. Comienza a creer que su destino está guiado por las marcas de sus manos, que se separan en 4 líneas prominentes. Los hilos que unen esta historia siguen la vida de 4 mujeres, una especie de matrioshka, hecha de palabras que contiene en su centro a Fátima. La protagonista romperá a la serpiente que muerde su cola al comenzar la búsqueda de su origen y de resignificar el deseo, el amor y el hogar. El encuentro de un refugio para ella y las demás mujeres de su historia. Pues ella es Ameyali Yáñez Martínez, México 1995, licenciada en Ciencias de la Informática. Cursó el diplomado en Creación Literaria de Limba en 2017. Segundo y tercer lugar en poesía por parte del Instituto Politécnico Nacional 2011 y 2012. Mención honorífica en cuento por parte del concurso Poliliterario Juan 2012. Becaria del Festival de Escritores y Literatura en San Miguel de Allende 2019. Forma parte de las antologías Escúchalos Amar, Taika Editorial 2021 y Rojo Violeta, Taika Editorial 2023. Participó en la Feria Nacional de Escritoras 2021. Ha sido publicada en la revista De Equilibrio 2021 y en Universo de Letras UNAM. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Creación Literaria en la UAM. Bienvenida. Gracias. A todos. Primero que nada, pues, estoy muy feliz de estar aquí entre tantas personas tan talentosas. Pues bueno, ya para hablarles un poquito de la novela. Mi novela empezó como una idea en el 2017, cuando puse el diplomado de Lima, porque llegó el profesor de novela y nos dijo, tienen que pues, presentar un proyecto. Y yo tenía pues muchas ideas en la cabeza y nada en realidad. Entonces, en una plática con mi mamá, ella me contó sobre pues, mi abuela, una persona con la que no he convivido mucho, pero pues, es parte de mi historia. Y se me metió la idea de escribir sobre ella. Dije, yo quiero escribir sobre la historia de mi abuela. Y desde ahí empecé con Fátima. Fátima al inicio era pues un compendio de las historias de mis abuelas, porque también quería como escribir sobre mi abuela paterna. Pero conforme iba escribiendo me di cuenta que no, nada cuajaba, no eran mis vivencias, no eran mis anécdotas y tampoco eran mis violencias, porque yo lo que quería primero era escribir sobre muchas de las pues, malas experiencias que vivió mi abuela, vivió mi madre. Entonces, en algún momento de mi clase de novela, ahora en la UACN, mi profesora de novela, Carmen Ross, nos sugirió leer el viaje de Camila Sosa Villada. Y Camila Sosa Villada hay una parte donde dice que ella escribe desde sus experiencias, ella no puede escribir desde otras vivencias. Entonces, ahí me identifiqué, yo dije, yo
quiero escribir sobre mis abuelas, traigo esa idea, pero no puedo escribir desde algo que yo no he vivido. Y Fátima se convirtió en una combinación de mi bisabuela, de mi abuela, de mi madre y de pues, yo al final. La novela la dividí en cinco apartados. Elena, que es la tía, en este caso que representa algunas vivencias de mi abuela. Adela, que es la mamá verdadera de Fátima, que representa a mi bisabuela. Y Fátima, que al final es mi madre y yo. Alfonsina es un personaje inventado, con el que cierro la novela, que es este Uroboros sin boca. Un Uroboros es una serpiente que se muerde la cola. Es un ciclo sin fin. Y mientras yo escribo la novela de Fátima para enviar aquí a la final, bueno, para terminarla, me quedé pensando, es que yo quiero darle una resignificación al dolor de las mujeres de mi familia. Quiero cambiar ese ciclo de dolor, de violencias que yo he vivido, que han vivido mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. Entonces me imaginé como la ruptura de su dolor. Y Alfonsina en mi novela representa una manera de sanar mi lenguaje, por así decirlo. Y al final la novela termina con un capítulo que le puse Matryoshka, porque cuando yo le estaba platicándose la idea de mi novela a mi amiga, ella me dijo, pues es como estas muñecas rosas, ¿no? Te estás metiendo tu historia, la historia de tu abuela, de tu bisabuela, en una sola representación, y me parece súper bello. Sí, al final mi resignificación de Oro sin boca es sanar mi linaje desde la representación mía y de mi madre, mi abuela y mi bisabuela, y darnos una historia que quizá nos hubiera gustado vivir y que yo puedo vivir aún. Mi mamá ya no, ya no está aquí, pero yo creo que le hubiera gustado leer como una resignificación de nuestros dolores. Traigo un pequeño fragmento. De entre todos los personajes, al único que no le cambié el nombre es a la mamá de Alfonsina, que se llama como mi mamá. Sin embargo, cuando dejó vacío el mueble, miró en el fondo un pequeño cuadro del tamaño de un cuaderno con el rostro de una mujer. Evidentemente, Alfonsina se reconoció en los rasgos de una mujer que la había amado. El retrato de Yolanda tenía una luz extraña. Aun cuando el polvo se había adherido a la pintura, y Alfonsina lo entendió como... Cuando el polvo se había adherido a la pintura, Alfonsina lo entendió como un mensaje. Había deseado por mucho tiempo tener una revelación, un sueño o un mensaje del destino que le dijera si el espíritu de su madre había trascendido. Pero comenzaba a creer que todo lo que se decía sobre morir era solo una mentira. Y como el tiempo había pasado y Alfonsina no había tenido más que algunos sueños tristes, se había rendido. Pero de alguna manera, aquella luz que brotaba de la piel coloreada de su madre y de los ojos grandes que ella no había heredado, le dieron el mensaje inexplicable y casi inteligible de que en realidad no se había quedado sola. El mensaje reconfortante de que nada cambiaría la pintura que sostenía entre las manos. Y pues es muy interesante que vas tomando el camino y vas descubriendo todo lo que tú quieres realizar con respecto a sanar todos estos dolores, ¿verdad? Que muchas veces se quedan ahí y nunca podemos explicarnos a veces de por qué tenemos cosas que vienen de raíz, ¿verdad? Pues felicidades, y ahora vamos a darle la voz a la señora escritora Socorro de Guadalupe Ceballos Celorio. Ella trae la novela La viuda de Cervera. Es una novela costumbrista y de realismo mágico, situada a principios del siglo XX, cuyo personaje principal, Candelaria, la viuda de Cervera, vive en una finca cercana a la selva lacandona, en la zona rural de Chiapas. Corre el año de 1907, una época en que las mujeres eran ignoradas en su más elemental derecho. La historia de Candelaria es una historia de lucha y tesón. Ella ha quedado viuda con 3 hijas y en estado de embarazo avanzado. Además, es huérfana. Su motor de vida, sus 3 niñas. La cuestión, cómo los venía afectando todo ese movimiento, toda esa situación.
Esa es, entre otras cosas, parte de lo que hablo en esta novela, la segunda de mis novelas, se llama Las viudas de Cervera. A mí me inspiran mucho mis recuerdos las flores. Seguramente a algunos de ustedes también les pasa, que cuando sienten un aroma o un olor o un perfume, también recuerdan a determinadas personas o a determinadas situaciones. A mí me pasa un poco eso y esto ha sido la inspiración en las dos novelas que tengo ya editadas. Que la primera, que es El difunto Santiago, me pasó un poquito lo que dice Luz, o lo que ha dicho también Yari, que cuesta un poquito de trabajo zafarse de los personajes. Llega el momento en que al escribir uno, ya no los quiere matar, ya no los quiere desaparecer. Queremos que ese personaje perviva y que siga adelante y que, bueno, pues es difícil. Entonces sucede que cuando escribo El difunto Santiago, pues la gente me dice, bueno, pero ¿qué pasa pues con fulanita, con menganito? Pues fíjense, viene la segunda temporada, como las amigas, ¿no? La segunda temporada, pues es la parte que ahora termino, porque ahora sí me maté todo. La viuda de Cervera, ahora sí la viuda de Cervera viene a cerrar completamente la historia que yo narro en estos dos libros, aunque cada uno puede leerse de manera completamente independiente. No necesitan haber leído uno o empezar por la viuda de Cervera cuando el difunto Santiago Cervera, pues no pasa nada. Las dos son historias bien completas. Es una novela, como mencionaba Virginia, es una novela costumbrista y de realismo mágico. Está situada a principios del siglo XX, con todo lo que les comentaba de las convulsiones que hubieron. La ubicación geográfica, pues es el municipio de Ocosingo. Ocosingo en ese tiempo envolvía a la selva lacandona, porque pues, el municipio de Ocosingo en ese tiempo y durante muchos años fue el más grande municipio de todo el país. Era enorme. Ahora hay una serie de subdivisiones del municipio de Ocosingo y la selva pues ya va quedando un manchoncito por todas las depredaciones que han existido. Ese lugar idílico que fue es parte del escenario en donde se funda la novela que escribí y las dos novelas que escribí. El personaje principal, como mencionaba también Virginia, es una viuda, es una mujer que pasa una serie de dificultades. Y como mencionaban también mis compañeras de panel, pues está inspirado en nuestros abuelos, en la gente que nos contó sus penas, sus sufrimientos, todo lo que tuvieron que pasar, y que ahora en la vida moderna existe mucha inmediatez. Todo lo queremos ya para ayer, ¿no? Incluso se dice así, ¿no? Lo quiero para ayer, lo quiero ya. Esto no sucedía, todo era lento, todo era difícil, todo era tortuoso, era mucho más complicado. Las comunicaciones de todo tipo eran comunicaciones difíciles. A principios del siglo, pónganse a pensar, no había luz, no había carreteras. En Chiapas, mucho menos, porque pues, es un lugar con una geografía muy escarpada, con lugares difíciles. Y bueno, pues nos quedamos así como un poquito regados, ¿verdad? Existe en las novelas una riqueza de personajes y situaciones que permiten a las generaciones actuales conocer cómo era la vida en esas zonas rurales de México y que podemos decir que también no solo eran prerrogativas de México, sino de toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica existían ranchos, existían comunidades alejadas, existían lugares muy inhóspitos para el común denominador de la gente. Y también sirve para que aprecien los cambios que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que no han sido todos los cambios benéficos o los cambios maravillosos que quisiéramos. Algunos han sido cambios que no han beneficiado y otros cambios que sí realmente han ayudado a que la vida actual tenga mucho más confort, mucho más un ambiente que hasta si sentimos calor ponemos el aire acondicionado, ¿verdad? Todo es mucho más confortable, mucho más sencillo. Mandamos un WhatsApp, mandamos un mail,
mandamos lo que sea y lo tenemos en segundos la respuesta, ¿verdad? Esto no era ni siquiera soñado antes. Todo lo que les estoy contando lo cuento en estos dos libros con un lenguaje muy simple, con un lenguaje muy llano, que a decir de la gente que me ha leído, me ha hecho ese honor de leer, pues les ha gustado, les ha agradado y ha sido muy apreciado, porque a veces el lenguaje un poquito figurado o un poco más vago o con términos un poquito más elegantes o más difíciles, hace la lectura a veces un poco más, pues, ¿qué será? Difícil, ¿verdad? Eso, lo vuelvo a repetir la palabra. Voy a leerles un pedacito de esta novela, que es la segunda, que se llama La viuda de Cervera, para que puedan más o menos capturar mi estilo. Empiezo siempre con una flor, porque como les comenté, mi inspiración siempre son las flores. Aquí estoy hablando de las margaritas silvestres. No precisamente para que sea un libro de botánica, pero sí les explico un poco lo que tiene de simbolismo las margaritas, para qué se usan, cómo se ven, cuáles son sus colores, en dónde es más común encontrarlas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, en este primer capítulo les platico esto. Dice, era imposible al verla así, tan pequeña, tan enjuta, tan frágil, casi etérea en su lecho de agonía, que alguien pudiera imaginar la clase de mujer que había sido durante su vida esta señora que ahora estaba a punto de fallecer. Que con ese delgado cuerpo hubiera sido la fuerza que construyó todo aquel pequeño emporio que fue motivo de envidia de tanta gente. Su historia, la historia de su vida, la que escribió ella misma, se iniciaba realmente con la muerte de su marido Pedro Cervera, quien la mantuvo sometida y aislada durante los pocos pero fecundos años de su matrimonio. Y fueron fecundos, ¿sí? Porque de esa unión había tenido 4 bellas hijas en menos de 7 años. Dicen que en los últimos momentos de la vida, por la mente del agonizante pasan como en una película todos los acontecimientos que tuvieron lugar en su existencia. Probablemente se trata de un resumen que cada uno ve para poder hacer un recuento final de lo que fue esa vida. Así todos, antes del último trance, tenemos el material necesario para el balance postrero. Gracias. Tuvimos una mesa muy importante, realmente son cosas muy diferentes, pero creo que cada una tiene un peso muy bueno en la literatura, porque nos van dando a conocer la evolución del ser humano sobre todo, ¿verdad? Vemos en el caso de las chicas cómo vienen empujando, ¿verdad? Hacia adelante con la tecnología y con todo lo que es en la actualidad. Sí, hay. Quería decirles esto también. Felicito a las jóvenes que se lanzan a escribir una novela. Realmente para mí también es interesante y muy alentador ver que la juventud también se ocupa de eso, que también tiene esos anhelos, que también tiene esas ilusiones y que también tiene ese talento y ese empuje para que esto nunca muera. La literatura siga siendo una fuente de vida, de inspiración, de historias, de imaginación para toda la humanidad. Gracias. Me gustaría escuchar al público si tienen algo que preguntarles a nuestras escritoras. Adelante. Bueno, como menciona Socorro,